Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos hoy domingo. Estamos ya a vísperas de Navidad. Es una fecha memorable. Es la fecha que este mundo apartó para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es un privilegio y es una bendición poder aprovechar esta oportunidad y celebrarlo y anunciar que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. No veo yo por qué razón los cristianos deberíamos perdernos una oportunidad sin igual en que todo el mundo está enfocado en la Navidad, en el pesebre, en la Virgen María, en el pequeño bebé para colocar ahí en el pesebre. Es solamente una simbología la cual nosotros aprovechamos y recordamos que Jesús nació para que nosotros tuviéramos vida. Es un maravilloso momento que yo espero que usted esté disfrutando en compañía de su familia, que estén pasando tiempos allá juntos alrededor de un chocolatico caliente, de algún postre especial para estas épocas, que puedan estar disfrutando juntos, leyendo quizás la palabra de Dios, adorando a nuestro Dios, adornando su casa y trayendo la vida que Jesús vino a traernos. Así que gracias por acompañarnos. Yo le invito a que hoy preste atención a la palabra de Dios. Empezamos hace 8 días dándole una mirada, una perspectiva diferente a la Navidad, mirando esas simbologías y aquello que Dios puso en el Antiguo Testamento para anunciar de antemano lo que sería la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días hablamos de ese maravilloso sueño que Jacob tuvo, en el cual veía una escalera que se apoyaba en el piso y llegaba hasta el mismo cielo. Y allá en la cima de esa escalera estaba nuestro Dios, Jehová el Todopoderoso. Jesús, cuando comienza su ministerio, le anuncia a Natanael y le habla acerca de ese sueño y dice: desde ahora verás a los ángeles que descienden y que suben al cielo sobre el Hijo del Hombre. Él está anunciando que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la única puerta. Y para hoy traigo para usted 2 historias. El Antiguo Testamento está lleno de figuras. Lo llamamos también teológicamente símiles o tipos o símbolos que reflejan la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento utiliza personas o utiliza cosas para apuntar y anunciarnos de antemano la obra, los diferentes aspectos del ministerio que ejecutaría nuestro Señor Jesucristo. Tengo para usted, como le decía, como le estoy anunciando, 2 historias, una de una persona y otra acerca de una cosa. Ambos son símbolos, son símiles, y sé que usted va a disfrutar esta enseñanza en esta mañana. Yo le pido con todo su corazón abierto y dispuesto, reciba lo que Dios tiene para nosotros y dele una mirada a ese pesebre. Recuerde con agradecimiento, con especial afecto, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nació como un bebé, vino a este planeta como todos los seres humanos venimos, entró a través del vientre de la Virgen María, nació siendo un bebecito y creció para ir a esa cruz y redimirnos de nuestros pecados. Nuevamente, ¿cómo no celebrar un evento tan importante que cambió la historia de la humanidad y de todo este universo? Así que dispóngase para recibirlo. Vamos a orar en esta mañana para entrar en la meditación de la palabra de Dios. Señor, yo te agradezco por una Navidad más que nos permites pasar contigo. Somos conscientes, lo entendemos claramente, nuestro Señor Jesucristo no nació en diciembre. Pero, Señor, este mundo ha apartado esta fecha para recordarte, para mirarte. Anunciamos: Jesús nació, Jesús vino, la luz que alumbra a todo hombre, dijo el evangelista Juan, vino a esta tierra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, para llevarnos al Padre. ¿Cómo no celebrarlo? ¿Cómo no disfrutarlo? ¿Y cómo no darte gracias por semejante regalo inmerecido? No lo buscamos, no lo pedimos.
lo hiciste porque tú eres solo misericordia, eres solo gracia y favor. Te honramos en esta mañana y te adoramos y te pido hoy, muéstranos a través de estos dos personajes que has puesto en mi corazón, algo más de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Déjanos mirar un poco más de todo lo que planeaste y cómo lo diseñaste y cómo después lo ejecutaste para honrarte, conocerte un poco más, saber un poco más de ti y asombrarnos por tanto amor. Te pido, Espíritu Santo, háblanos, unge mis palabras y dirige mi corazón en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hay muchas personas del Antiguo Testamento que sirven como un símil, que son una figura, son un tipo de nuestro Señor Jesucristo que habría de venir después. Muy interesante que el apóstol Pablo toma en Romanos capítulo 5 y capítulo 6, desde el mismo comienzo, Adán. Adán es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Así como Adán es el primer hombre que representa y figura la caída, el abandono de las leyes de Dios, la entrada del pecado a este mundo, nuestro Señor Jesucristo es ese primer hombre que abre el camino para una nueva raza, una nueva clase de seres humanos que no existían antes. Seres humanos redimidos por la sangre del Cordero. Como por el pecado de Adán entró al mundo la condenación y el juicio, por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo vino a nosotros el perdón y la justificación. Adán, pues, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Continuando en ese orden de ideas, allá en el mismo libro de Génesis, Abel presenta el cordero como sacrificio de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Por presentar ese cordero fue asesinado por su hermano Caín. Pero lo que nos importa y lo que nos señala a nuestro Señor Jesucristo es ese sacrificio perfecto. Era el sacrificio que Dios aceptó, no por obras. Caín se presentó con lo mejor de lo que él había cultivado en la tierra. Con el sudor de su frente había labrado, había cuidado sus cultivos y ahora le traía al Señor nuestro Dios su mejor lechuga, su mejor tomate, la mejor cebolla, la papaya más hermosa y asombrosa, pero eso simbolizaba la obra del ser humano, el trabajo del ser humano. Abel presentó el Cordero de Dios y ese Cordero perfecto, aprobado, aceptado por nuestro Dios, simboliza a nuestro Señor Jesucristo. En el mismo libro de Génesis, más adelante encontramos personas como Noé. Noé simboliza la gracia y la verdad. Con su historia, es la primera vez que se hace mención de la palabra gracia. Y se le ordena a él construir un arca. Esa arca, hecha de madera, es un símbolo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solo los que entraron en el arca, por instrucción de Dios, con el permiso de Dios, con la orden de Dios, solo los que estaban en esa arca fueron salvos. De la misma manera, solo los que depositan su confianza en esa cruenta cruz, donde nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre y entregó su vida, serán salvos del juicio venidero. El arca de Noé es pues un símbolo de nuestro Señor Jesucristo y Noé es un símbolo de la gracia y el favor de nuestro Dios. Aparece más adelante un hombre como Abraham y con Abraham aparece un sacerdote. Aparece una sola vez, se llama Melquisedec. No tiene genealogía, no se sabe de dónde era ni hacia dónde se dirigía. No se sabe quién eran sus padres. Lo único que sabemos es que Melquisedec era el rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Y es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey de paz. Se presenta delante de los seres humanos para ofrecer el pan y el vino, su cuerpo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, de la misma manera que Melquisedec se presentó ante Abraham y lo convidó a participar del pan y del vino. Es la primera celebración de la Santa Cena. Melquisedec, un hombre sin origen, sin genealogía,
un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Isaac, el hijo de Abraham, es el joven que se presenta como un sacrificio voluntario delante de Dios. Sí, él no fue al monte Moriah y él mismo se puso sobre el altar y él mismo se iba a degollar. No, pero él no presentó ninguna oposición a los deseos de su padre. Abraham levantó el altar, junto con Isaac pusieron allá la leña para encender el holocausto, y cuando Isaac menos se dio cuenta, su papá Abraham lo fue atando de manos y de pies, lo alzó y lo puso sobre ese altar y lo iba a ofrecer en sacrificio delante de Dios. Isaac se presenta como ese hijo amado que iba a ser sacrificado, de la misma manera que Dios nuestro Padre presentó a su Hijo Jesucristo sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Moisés es una figura de nuestro Señor Jesucristo, es el libertador. Egipto se figura como el mundo, Faraón se presenta como Satanás, los ejércitos de Faraón se presentan como los demonios, son un símbolo del mundo de las tinieblas, y de allá mismo nuestro Señor Dios envía a Abraham para sacar a su pueblo escogido. Es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que viene a este mundo y con su muerte y resurrección triunfó sobre Satanás, sobre el infierno, sobre los demonios, le arrebató las llaves de la muerte al mismo Hades, al mismo Seol, y de allí nos ha rescatado con su sangre preciosa. Moisés, también como profeta, el Señor Dios anunció a Israel que después les levantaría otro profeta como él, a quien todos escucharíamos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y podíamos continuar nuestra larga historia de simbología de personas que representan de alguna manera la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo. Jonás, a mí me gusta Jonás. Jonás pasó 3 días, 3 noches, en el vientre de esa ballena. El Señor Jesucristo hizo alusión a ello. Y él declaró que de la misma manera que Jonás pasó 3 noches en el vientre del gran pez, de la misma manera nuestro Señor Jesucristo pasaría 3 noches en las tinieblas, enfrentando la muerte y derrotando al infierno. ¡Qué maravilla de simbología! Yo le invito a que le eche una miradita a todos esos personajes que le he mencionado. Hay muchos más. Solamente usted tiene que leer su Biblia y dedicarse a encontrar allí escondido a nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero enfocarme en un personaje a quien siempre he admirado, siempre he respetado y que se constituye, está allí en la historia porque es un modelo para nosotros. Empezando con los jóvenes, creo que todos los jóvenes tienen la posibilidad y la oportunidad de vivir una vida como la que este hombre vivió. Les estoy hablando acerca de José. Entre los 12 hijos de Jacob, José es una de las imágenes más sorprendentes de nuestro Mesías Redentor. José se presenta en el libro de El Génesis como el hijo de la mujer amada por Jacob. Es Raquel. Y ella tiene a su hijo, al cual le pone por nombre José, porque entiende y reconoce que es Dios quien le ha dado ese hijo para quitar su afrenta y la vergüenza, porque ella no podía dar hijos. Como es el hijo de su amada esposa, para Jacob, José es de su preferencia, es el amado, es el escogido. Es a quien Jacob vistió con un vestido de túnicas de colores, y es a quien Dios eligió. Le dio sueños. Una noche José soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Otra noche soñó que estaba en el campo cosechando con sus hermanos y cada uno recogía su manojo de trigo, y de repente los manojos de sus 11 hermanos se inclinaban ante el manojo de él. Por esos sueños Jacob se enojó incluso, y sus hermanos lo odiaban y lo aborrecían porque pensaban: este soñador está creyendo que va a reinar y va a gobernar sobre nosotros, que todos nosotros nos vamos a postrar delante de él. Un día sus hermanos decidieron venderlo como esclavo a una caravana de madianitas que se dirigía hacia Egipto.
Le quitaron su túnica de colores, la mancharon con sangre de un animal y se la llevaron a Jacob diciéndole: tu hijo ha sido muerto, ha sido despedazado por una fiera del campo, cuando la verdad es que José terminó en Egipto, vendido como un esclavo. Después es puesto en la cárcel por un pecado que no cometió. La esposa del hombre que lo compró como esclavo puso sus ojos sobre él, intentó seducirlo para que durmiera con ella, y él prefirió huir dejando su túnica, algo que esta mujer utilizó para demostrarle a su marido y decir que José había intentado aprovecharse de ella. Terminó en la cárcel. Allí en la cárcel cuenta la narración bíblica que un día llegaron dos hombres, uno era un copero y otro era el panadero de Faraón. Ambos habían sido puestos allá por sedición, por rebelarse contra el faraón y por intentar su muerte. Tuvieron un sueño. José, experto en sueños, les interpretó el sueño. Al copero le dijo: en 3 días vas a ser restaurado a tu cargo. En cambio al panadero le dijo: lo siento, en 3 días Faraón va a poner tu cuerpo en una horca y allí vas a morir. En efecto, los sueños y su interpretación se cumplieron. Pero sin embargo pasaron muchos meses, algo más de un año, de acuerdo a la narración bíblica, en que el copero, que fue restaurado a su cargo y a su posición en la corte de Faraón, se olvidó de José, hasta que un día Faraón tuvo un sueño. Y entonces el copero se acordó de José. Le habló a Faraón y mandaron a traer a José. Es tan interesante esa historia, cómo José durmió esa noche en la cárcel, vestido como un prisionero, un reo más, acusado de algo que no había cometido. Y ese mismo día lo afeitaron, lo vistieron, lo cambiaron y lo pusieron al frente del mismo Faraón, donde José interpretó los sueños. Faraón aceptó eso como una indicación del Dios de los cielos, de lo que habría de acontecer. Y es así como José es puesto como segundo después de Faraón. Faraón puso su anillo en su mano y lo exaltó como gobernador de su imperio. En un solo día, José pasó de estar en la cárcel a ser el salvador del mundo entonces conocido. Tomó esos 7 años de grandes cultivos y buenas cosechas y los almacenó. Él diseñó silos en los cuales guardar el trigo, que estuvieran ventilados, que no se secaran, que la humedad no los afectara. Y cuando llegó la hambruna, cuando llegó la sequía, él tenía allí la provisión para venderle al pueblo y salvar al ser humano de ese mundo entonces conocido, de una muerte inminente. Jacob es reunido con su hijo amado. Sus hermanos van a Egipto a comprar pan. José los reconoce, se revela a ellos como su hermano, y así es como la familia vuelve a reunirse, y de esa manera Jacob terminó sus últimos años. Si no estoy mal, fueron 27 años en que Jacob alcanzó a vivir disfrutando de la bendición de ver a su hijito José convertido en el gobernador de Egipto. Una maravillosa historia que usted puede leer allá a partir de Génesis 37. Por el tiempo no podemos leerla completamente, pero si le gusta la historia, sáquele el tiempo y mire allí los detalles de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que José estuvo expuesto a los celos de sus hermanos porque era más amado que ellos por su Padre, a quien les anuncia su grandeza futura, Jesús es objeto de las complacencias del Padre. Él se proclama como el Mesías y se convierte por eso en el objeto de odio y de la envidia de los judíos, sus propios compatriotas. Es Juan quien dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es el apóstol Pedro quien les dice a todos esos sacerdotes y a todos los judíos de su momento: a este Jesús es exaltado por Dios, escogido por Dios, al justo, al autor de la vida. Dice: ustedes mataron al autor de la vida, a este ustedes lo crucificaron. De la misma manera que José fue el objeto de odio
qué sufrimiento, qué dolor le causaron a José. De la misma manera nuestro Señor Jesucristo padeció en manos de sus hermanos los judíos. José es enviado por su papá a donde sus hermanos, a que viera cómo estaban, y es allá ese momento cuando los hermanos se reunieron y dijeron: ahí viene el soñador, vamos a deshacernos de este de una vez, y decidieron matarlo, vendido a mercaderes extranjeros. Jesús es enviado por Dios el Padre a sus hermanos los judíos, y allá Judas, uno de sus propios hermanos, su amigo, el que comía con él en la mesa, el que metía su pan en el mismo plato del Señor Jesús, lo vendió a los soldados romanos por unas cuantas monedas, el mismo precio de un esclavo. Eso fue lo que se pagó por la vida de nuestro Señor Jesucristo. La túnica de José fue empapada con sangre de un animal, de una cabra, de un cordero. Se la llevaron a su papá Jacob diciéndole: una mala bestia ha matado a tu hijo. De la misma manera los evangelios nos narran cómo los vestidos de nuestro Señor Jesucristo son manchados con su sangre, la sangre que derramó todo su cuerpo flagelado por amor a nosotros. José es vendido como esclavo a Potifar. Jesús padeció ese suplicio en la cruz, reservado solamente para los esclavos. El Señor Jesucristo pasó ese tiempo de un falso juicio y un falso castigo infringido por los soldados romanos, con esos látigos y con esos azotes, con esa corona de espinas y con esas varas con que golpearon su cabeza. José es detenido con 2 prisioneros. A uno de ellos le salvó la vida con la interpretación de su sueño, y al otro lo condenó a la muerte por su falta de arrepentimiento. El Señor Jesucristo fue crucificado en medio de 2 malhechores. Al uno le prometió el reino eterno: hoy estarás conmigo en el paraíso, por su arrepentimiento, mientras que al otro simplemente se destinó a la muerte y al infierno por su falta de creer en nuestro Señor Jesucristo. José pasa de la prisión a las gradas del trono. Dice la Biblia que por cuanto Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. José nutría de trigo al pueblo y lo libró de la muerte. De la misma manera, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. Dijo: el que come de mí, el que bebe de mi sangre, dice, nunca tendrá hambre y jamás volverá a tener sed. Yo soy el maná, el pan vivo de Dios que descendió a la tierra. El faraón le cambió el nombre a José y le puso Sabnat Panea, que significa el Salvador del mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue anunciado, el ángel le dijo claramente a María: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Faraón colma a José de honores, le pone su anillo y le muestra su trono y le dice: solamente yo estaré por encima de ti. La Biblia nos dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, esperando su momento de glorificación. Cuando este mundo le verá, todo ojo le verá y todos nos postraremos delante de Él. El Señor Jesucristo es prefigurado pues por este José, un hombre íntegro, un hombre temeroso, un hombre que amaba a su padre, un hombre que amaba a sus hermanos, un hombre que se dedicó a cumplir el propósito para el cual fue nacido. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso símbolo, qué maravilloso ejemplo. Por favor, lea ya en la Escritura, sáquele el tiempito en estos días y mire allí en José la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente, como le anuncié al comienzo, son personas las que simbolizan la obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. También son cosas. Les mencioné, por ejemplo, el arca de Noé. El arca de Noé es un símbolo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solamente aquellos a quien Dios atrajo al arca, dice la Escritura,
que Dios con sus manos cerró la puerta del arca. Ahí entraron solamente los que Dios quería. De la misma manera, solamente aquellos que son atraídos. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajera. Dijo Jesús hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Si Dios no nos trae a Cristo, no habrá solución para nosotros. Le damos gracias que usted y yo estamos aquí adorando su nombre y recibiendo su palabra y su salvación a través de Jesucristo. El arca de Noé. El Cordero Pascual, recuerda en Éxodo capítulo 12, por favor lea esa maravillosa historia. El padre de familia tenía que sacrificar un cordero y tomar la sangre de ese cordero y colocarla en los postes y en el dintel de la casa donde estaban. Y Dios anunció y dijo, y yo pasaré y veré la sangre y no dejaré que el destructor entre a esa casa para destruir. Ese cordero pascual, ese cordero aceptado por Dios, esa sangre que sería el único medio de vida para esa familia, es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Solamente los lavados por su sangre seremos exentos de la muerte y del castigo. La serpiente de bronce. Un día los israelitas se enojaron contra Moisés y murmuraron contra Moisés y estaban enojados porque no había agua, porque no había pan, por todos los rigores del desierto, y vinieron serpientes ardientes que los mordían, los picaban y el pueblo estaba muriendo. La instrucción de Dios a Moisés para redimir y para salvar al pueblo fue que hiciera una serpiente de bronce, la levantara en un asta, y todo aquel que era picado por una serpiente, si miraba al asta donde estaba la serpiente de bronce, viviría. Jesús, hablándole a Nicodemo en Juan capítulo 3, le dijo, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma forma es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Él, fuera levantado en esa cruz para que todo aquel que lo mire con fe no muera, sino que viva. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce. Ya mencioné el maná. Cada día, puede creerlo, 40 años. Cada día el pueblo se levantaba y al abrir las puertas de su tienda, ahí estaba el desayuno listo. El pan del cielo, pan de Dios, venía a sus manos. Ellos solo tenían que salir y recogerlo. Alguien dijo, algún intérprete del judaísmo, dijo que el maná sabía a lo que la persona quería que le supiera. Yo me imagino que con el maná podían hacer tortillas, podían hacer sopa, podían hacer pan, podían hacer empanadas, podían hacer pupusas, podían hacer todo lo que arepa colombiana, todo lo que a usted se le pueda ocurrir. Ahí estaba el pan de vida. Cada día el pueblo comía sano, comía saludable, no enfermaron, dice la Escritura, sus pies nunca se hincharon, allá había comida que descendía del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ese siervo sufriente de Isaías 53, que es llevado, dice, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, ni se quejó, ni maldijo, ni reprendió. Ese siervo sufriente nos muestra a nuestro Señor Jesucristo. Muchos símbolos, incluso eventos, nos prefiguran en el Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. Pero de ellos, entre todas esas cosas que figuran a nuestro Señor Jesucristo, yo escogí una en especial que me llama tantísimo la atención porque nos llena de esperanza, de consuelo y de vida. Es la vara de Aarón. Yo quisiera invitarle a que mire conmigo la Escritura en Números capítulo 17. El contexto, para los que no conocen muy bien la historia, Israel va por el desierto y un día se quejan y empiezan a murmurar contra Moisés y Aarón. Y dicen, ¿y ustedes por qué gobiernan al pueblo?
Si el Espíritu de Dios está sobre todos nosotros, nosotros también podemos escuchar la voz de Dios, nosotros también podemos dirigir al pueblo. Y entonces Dios desafió al pueblo y les puso un reto. Dice la Escritura que Dios habló a Moisés y le dijo, Números capítulo 17, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada uno de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de su padre, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Para los que no están muy acostumbrados a estas historias y tradiciones, la vara era un símbolo de autoridad. La llevaban los viejos, los que tenían experiencia, los que tenían autoridad sobre el pueblo. Eran 12 tribus y Dios pide que cada uno de los ancianos, uno por cada tribu, entregara su vara y allí la iban a marcar. Escuche lo que dice. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Escuche lo que dice. Y florecerá la vara del varón al que yo escogiere, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Moisés habló a los hijos de Israel y les trasladó el desafío. Cada uno de los ancianos, uno por cada tribu, entregó su vara. Moisés la marcó, 12 varas en total, y las pusieron, versículo 7, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Versículo 8, escuche esto. Aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón, de la casa de Leví, había, escúchelo, reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Ya tenía almendras en una sola noche. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y cada uno tomó su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Una vara es un pedazo de madera tomado de un tronco que en su momento tenía vida. Pero esa vara es separada del tronco, ya no hay más vida en ella. Está seca, es una vara. Se convierte, hoy podríamos llamarlo, en un bastón. Era símbolo de autoridad, pero el punto es una vara seca. No hay vida en ello. ¿Por qué? Porque ya está separada del árbol. No tiene raíz para que tome agua, nutrientes, minerales y siga creciendo. Ha sido separada. Está seca, no hay la menor posibilidad de que haya vida en ella. Así que esa vara de Aarón representa a nuestro Señor Jesucristo. Es la vida que brota de la muerte. El florecimiento de esa vara sirvió para confirmar que Dios tenía la autoridad de tomar de un trozo de madera seca y muerta vida. De un trozo de madera seca y muerta, sin posibilidad de reverdecer, de allí Dios sacaría vida. Está mostrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice claramente que Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Murió. Ya no había más vida. El soldado se acercó a la cruz y clavó la lanza en el costado de Jesús para verificar que había muerto. ¿Se imagina si aún no habría muerto? ¿Cómo hubiera sido el grito de dolor? El suplicio de tener una lanza clavada en su costado. Él murió, muerto, caput, se acabó, no había vida, el espíritu salió de su cuerpo. Allí solo quedó un cuerpo inerte, sin sangre, porque toda la sangre ya la había derramado. Y ese cuerpo fue puesto en la tumba, inerte, seco, sin vida.
Y allí dice que el Espíritu Santo levantó a Jesús con poder, y donde solo había muerte, allí trajo la vida. Donde no había opción, donde no había posibilidad, Dios lo hizo reverdecer, y el Señor Jesucristo se levantó con un cuerpo glorificado. Sí, otras cosas aprendemos de la vara. La validación de la autoridad es muy interesante cómo Dios selecciona. Y yo le invito a que trate de poner esa imagen en su mente y en su corazón. Es un bastón, es una vara seca. Y cuando fueron a verla a la mañana siguiente, 12 horas después, 10, 12 horas después, van a mirarla, esa vara seca, trate de imaginarlo, había echado ramas, y en cada ramas había hojas, había flores, y ya había almendras listas. No solamente echó ramas, también dio fruto en cuestión de una noche, solamente por estar en la misma presencia de Dios. Con eso Dios mostró que esa vara que reverdeció simbolizaba la autoridad que Él le había delegado a Aarón. El simbolismo del almendro es el primer árbol que florece en primavera tras el invierno. En la tradición bíblica y judía simboliza el despertar y el cuidado de Dios por su pueblo, lo que refuerza la idea de la resurrección como la vida que solo puede ser infundida por nuestro Dios. Y finalmente esa vara que reverdece es una fructificación inmediata. El Señor Jesús dijo que si nosotros permanecíamos en Él, llevaríamos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y que Él nos limpiaría para que lleváramos para su gloria mucho más fruto. De una vara seca, la vida brotó. En esta mañana, para mí ha sido un verdadero privilegio tomar todos estos personajes, todos estos símbolos, y traerlos para usted, para que mire de una manera diferente a nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero que se quede con esta imagen de la vara seca. Todos hemos pasado por dificultades y luchas en nuestra vida. Todos hemos tomado decisiones tremendas, absolutamente equivocadas, que nos han traído dolor, lágrimas, muerte, que han causado sufrimiento a los que amamos, de los cuales las consecuencias decimos ya no hay nada que hacer, no hay posibilidad de cambio. ¿Cómo arreglar esta situación en el matrimonio, en la salud, en las finanzas? Ya no hay nada que hacer. Separados para siempre de la gloria de Dios, sin vida en nosotros, pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravillosa experiencia! Nuestra vida puede ser transformada. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No sé cuál esté siendo la situación por la que usted esté pasando. No sé cómo fue para usted este año 2025. Quizás fue uno de esos años que usted desearía borrar del calendario y que viene hacia el fin de año arrastrándose, esperando que por fin termine el 2025, arrancar esa última página del calendario y empezar un nuevo año a ver si la situación mejora. No sé cómo haya sido las cosas que le tocó enfrentar, porque la vida de su yo propio nos trae dolor. Yo quiero que usted mire con fe a la cruz de Cristo. Puede que usted tenga la posibilidad de decir hoy: soy una vara seca, hermano, no hay cómo salir de estas deudas, no hay cómo pagar esto impagable, no hay cómo solucionar estos problemas, estas dolencias en mi cuerpo, no hay cómo arreglar este matrimonio, no hay cómo reparar la vida de mi hijo, de mi hija. Yo quiero invitarle a que usted mire con fe a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos invitó y dijo: permaneced en mí. Como el pámpano permanece en la vid y lleva fruto, así vosotros, si permanecéis en mí,
llevaréis fruto. Dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Siga con fe creyendo en Dios. Espere en Él que la vara seca reverdecerá. El poder de la gloria será vista sobre usted. El año 2026 que viene, las cosas cambiarán. Un nuevo sol brillará. Usted volverá a reír porque Él es la resurrección y la vida. Padre, te doy muchas gracias en esta mañana por permitirnos mirar. Sé que fue mucha información, muchos ejemplos, muchos testimonios, muchas personas, muchos eventos. Pero gracias por poder mirarlos y con fe levantar nuestra mirada y recordar, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que con su muerte nosotros fuésemos redimidos. Viniste, Señor Jesús, a mostrarnos el camino al Padre. Viniste a traernos con ello no solo el perdón de pecados, sino vida. Dijiste, he venido para traerles vida y vida en abundancia. Y yo quiero hablar vida sobre tus hijos y tus hijas que me están viendo. Espíritu Santo de los cuatro vientos, sopla vida sobre los hijos e hijas tuyas que me están viendo y me están oyendo en este momento. Sopla sobre ellos, infunde la vida tuya y que en el año 2026 ellos vean cómo su vida, su salud, sus finanzas, su hogar, su ministerio va a reverdecer, va a empezar a echar ramas, hojas, flores. Y habrá fruto de vida para ti. Padre, yo bendigo a cada persona que me está viendo, que pueda disfrutar este fin de año en paz, en armonía, en gozo y con expectativa. Que podamos juntos celebrar esta Navidad, recordar que viniste para traernos a Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por nacer en ese pesebre. Con tu pobreza nosotros hemos sido enriquecidos y te damos gracias, porque como José le anunció a sus hermanos y dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió esto para preservación, para que muchos tengan vida. De la misma manera, aunque los judíos pensaron que habían terminado para siempre con tu vida, Dios lo cambió en vida y resurrección. Y hoy nosotros podemos estar en pie. Muchas gracias por tenerte, gracias por tener tu palabra y gracias por tener tu espíritu. De ahí recibimos y veremos nuestra vida echar ramas, echar flores y dar fruto para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, que tengan una excelente semana, ojalá puedan descansar, dormir un poquito, disfrutar con su familia, salir quizás a algún lugar a comer algo especial, que puedan tener una feliz Navidad. Recuerde, no se trata de la cantidad de regalos y lo inmenso de la comida y algo sencillo, pero que lo disfruten en paz, en armonía, recordando, recuerde, el centro no es el árbol o los regalos o las luces. Recordamos que Jesús nació. Disfrútelo, vívalo, agradézcalo, ría y viva, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Lo bendigo con toda bendición espiritual y nos vemos dentro de 8 días. Que Dios le bendiga.